Estimados alumnos, la clase del día de hoy, nuestra clase asincrónica, veremos nuestra clase número 3, dentro de la cual vamos a trabajar la experiencia 1 de aprendizaje respecto de cómo éramos antes de las redes sociales. En esta experiencia de aprendizaje que tiene como unidad temática la vida antes de las redes sociales, se busca desarrollar las habilidades relacionadas predominantemente con comprensión lectora a través de diversos textos, como por ejemplo instrucciones. Recordemos que en la clase anterior vimos las instrucciones a través de la confección de un pez de papel a través de la técnica del origami y seguimos una serie de instrucciones que nos llevaron a tener como producto, ¿cierto?, un pez de papel. Además, buscamos desarrollar las habilidades relacionadas predominantemente con comprensión lectora a través de diversos textos, como por ejemplo las instrucciones, las cuales además aprenderás a elaborar, pues son de gran utilidad en la vida diaria. Por último, te mostraremos cómo identificar la idea principal de un texto utilizando un mecanismo denominado macroreglas textuales. Para comenzar, es necesario que miremos la siguiente imagen y vamos a responder las preguntas de activación de conocimientos. Dice, ¿qué tienen en común las imágenes que se muestran en esta página? ¿Con qué aplicación, plataforma o red social se pueden relacionar? Si nos fijamos en los elementos que aparecen en esta imagen, nos damos cuenta que son elementos de almacenamiento de datos o de contenidos. Tenemos como por ejemplo el disquete, ¿cierto? Tenemos como por ejemplo el cassette, tenemos como por ejemplo también el CD, el vinilo o el disco disco compacto, y tenemos los videos de grabación. Para poder iniciar es necesario que para poder comprender un texto y percibirlo como una unidad comunicativa, más que una sucesión inconexa de ideas, es necesario que exista una relación entre conceptos primarios y secundarios, es decir, coherencia interna a fin de lograr un hilo conductor que se mantenga a lo largo del discurso. Con este objetivo es importante identificar los siguientes elementos, que son 3. Tenemos el tema, tenemos la idea principal y las ideas secundarias. Cuando hablamos del tema, nos referimos a de qué se va a tratar el texto que nosotros leemos. Como dice acá, puede presentarse mediante un sintagma nominal o frase, como por ejemplo, las rocas en la tierra, como por ejemplo, las causas de la deforestación. La idea principal de ese tema la vamos a identificar preguntando cuál es la idea más importante que el autor quiere exponer en relación con el tema. ¿De qué forma la vamos a identificar? El tema, es decir, lo que aparece acá, más lo que se dice sobre el tema, es decir, el agregado. Se suelen expresar mediante oraciones sencillas u oraciones coordinadas. Para extraer la idea principal de un texto podemos aplicar el procedimiento de las macroreglas. Dentro de lo que son las ideas secundarias, tenemos qué información específica de la idea principal, X en este caso, se entrega en el párrafo. ¿Cómo lo podemos hacer? Que la información que complementa a la IP, pues entrega, IP se refiere a la idea principal, pues entrega detalles relacionados con ella, con el objetivo de ejemplificar, amplificar, explicar, etc. Es información que, en caso de ser omitida, no afectará al sentido global del texto. Por lo tanto, pueden haber muchas ideas secundarias dentro de un mismo tema. Revisemos el siguiente texto. Si se fijan, nuevamente este texto está separado por una cantidad determinada de párrafos, que son 3. Dice, el libro Vinilos, Historia Ilustrada del Disco, es un homenaje a la triunfal trayectoria de los discos de vinilo y su renacer triunfal a través de su historia, sus portadas más emblemáticas, los pioneros, los artistas de culto y muchas más sorpresas, como 30 mensajes ocultos en los discos que sorprenderán a los coleccionistas. La evolución de la música
desde el fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1877 hasta la actualidad. El responsable de este interesante volumen es un auténtico experto en el tema, el músico y escritor Mike Evans, autor de más de 70 libros sobre música, cine y cultura pop, que llegó a ser telonero de Led Zeppelin, grupo de música de los años 70, y Bob Dylan en 1969. Su trabajo ha aparecido en diversas publicaciones, entre ellas Soundscream, The Guardian, Elle and Melody Maker. Sin duda, un libro que nos hará añorar otra música y otros tiempos, y con un montón de fotografías que ya son parte de nuestras vidas. Seguro que reconocerán más un disco que estuvo o que sigue en nuestra memoria musical. Acá aparece la fuente de la cual se extrae el texto que acabamos de leer. Dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Para responder esta pregunta, a continuación te presentamos un mecanismo basado en las macro reglas textuales, entendidas como operaciones cognitivas que realiza el lector o oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto y así obtener el contenido que lo resume. Tenemos los siguientes pasos. El primero es el de supresión u omisión. ¿Por qué se llama de esta manera? Porque dada una secuencia de oraciones se suprime o se elimina la información que no es necesaria para interpretar lo que sigue en el texto. Luego tenemos la selección. Se selecciona o se elige la información relevante dentro del sentido global del discurso. Constituye el reverso de la operación anterior, por lo tanto podríamos prescindir o hacer caso omiso de este paso. Tenemos el paso 3, que es la generalización. Constituye en que se deben abstraer las características particulares de una serie de objetos, lugares o personas, extrayendo lo que es común. Y finalmente tenemos la integración o construcción. Se construye o crea una nueva proposición que sustituye el conjunto de proposiciones dadas. El concepto que resume la secuencia no necesariamente no tiene que estar presente en el texto, porque forma parte de nuestro conocimiento del mundo. Como dice acá, de acuerdo a cada una de estas operaciones, el texto que acabamos de leer, lo que podemos suprimir u omitir es cuando dice, como 30 mensajes ocultos de los discos que sorprenderán a los coleccionistas de este interesante volumen, que llegó a ser telonero de Led Zeppelin y Bob Dylan, entre ellas Soundscream, The Guardian y Elle and Melody Maker. También tenemos con un montón de fotografías que ya son parte de nuestras vidas. Selección. Sacamos, la información más relevante dentro del texto, donde nos explica, en este caso, el sentido del libro Vinilos, donde dice que es una historia ilustrada, que en este caso fue un homenaje triunfal a la trayectoria de discos de vinilo y en sí toda la información que es importante para poder entender el sentido del texto. La generalización la vamos a evidenciar en todo lo que está de color rojo, a través de su historia, sus portadas más emblemáticas, los pioneros, los artistas de culto y muchas más sorpresas. La evolución de la música desde el fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1877 hasta la actualidad. También tenemos que el autor más de 70 libros sobre música, cine y cultura pop, a través de los hechos más importantes en su desarrollo, y tenemos que es un autor reconocido en el mundo artístico. Y la integración o construcción la tenemos de esta manera, en síntesis. Entonces, la idea principal del texto es que el libro Vinilos es un homenaje ilustrado a la trayectoria de los libros de vinilo y su renacer triunfal a través de los acontecimientos más importantes de su historia, y que su autor es Mike Evans, experto reconocido en el mundo artístico. Ejercitación. A continuación te presentamos 3 textos y ejercicios asociados a ellos para que apliques las macro reglas.
Entonces, ¿cuáles son las macro reglas? Son principalmente buscar el tema central, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la técnica de la supresión u omisión, selección, generalización y finalmente integración o construcción. Acá aparece un texto 1 que dice YouTube antes de Google 2005. Así veíamos videos en Internet. Este texto está compuesto por un total de 4 párrafos. El párrafo 1 dice: Internet ha cambiado mucho, muchísimo y a un ritmo abrumador. Los que ahora son gigantes de la tecnología hace apenas una década no tenían ni de lejos la dimensión actual. YouTube es uno de ellos. Solo hay que echar una vista atrás hasta el año 2006 para encontrarnos con su gran punto de inflexión, cuando fue adquirida por Google y llevada poco a poco a convertirse en uno de los portales web más importantes del mundo, y con una impresionante tendencia de crecimiento. Nos vamos allá, al año 2005, para ver cómo era YouTube entonces. Aunque la memoria nos puede fallar oportunamente, tenemos Wayback Machine para ver cómo era Internet hace algunos años. De YouTube hay copias que podemos revisar casi desde su lanzamiento en febrero del 2005. Acá aparece un subtítulo que dice: YouTube era en realidad una página web para citas. Seguro que esto no lo conocías, pero YouTube era una página web para citas. Es complicado reconocer la historia real sobre sus orígenes, o más bien sobre qué motivó a sus fundadores para crear este portal, así como lo que pretendían de YouTube. Sea como fuere, la idea arrancó en febrero del 2005 con la reserva del dominio en primavera. Ya estaba en funcionamiento. La página de inicio era la anterior, como aparece acá. Así se accedía, con un formulario de registro e inicio de sesión y un buscador para localizar perfiles de otros usuarios según su sexo y edad. Y por otro lado, las secciones favoritas, mensajes, videos y mi perfil. Con todo esto, sus fundadores, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, ofrecían a los usuarios la posibilidad de subir sus videos para darse a conocer a otras personas. Han reconocido que se inspiraron en hodornot.com para la idea, aunque apoyándose en el video en lugar de las fotografías para rellenar el perfil de los usuarios. Acá vemos la fuente de la cual se extrae la información y comenzamos con las preguntas de comprensión. ¿Cuál era la idea principal del párrafo 2? Vamos al párrafo 2, donde tenemos que sacar la idea principal, y la más adecuada en este caso sería que dice: aunque la memoria nos puede fallar, afortunadamente tenemos Wayback Machine para ver cómo era Internet hace algunos años. De YouTube hay copias que podemos revisar casi desde su lanzamiento en febrero del 2005. Por lo tanto, ¿cuál es la idea principal del párrafo 2? Los orígenes de YouTube. 2. ¿Qué suceso provocó que YouTube hoy en día sea una gran herramienta en el mundo de la tecnología? La respuesta de esta pregunta nosotros la vamos a encontrar específicamente en el párrafo Claro, de acuerdo a la conjunción, tiene su explicación en el párrafo 3. 3. ¿Qué tipo de página era YouTube antes de que Google la adquiriera? Opción correcta vendría siendo la opción B, una página de citas. 4. ¿En qué época del año comenzó a funcionar YouTube? Según, ¿cierto?, las preguntas de comprensión de lectura, nosotros podemos evidenciar que encontramos la respuesta en el párrafo
donde habla acerca de que en qué año o época del año comenzó a funcionar YouTube, sería la opción B. Texto 2. MTV cumple 35 años, la señal que instaló la cultura del videoclip, lunes 1 de agosto del 2016. La industria discográfica ya se encontraba preocupada por la imagen para 1981, además de las películas lanzadas por las principales estrellas de la música popular o el rock. Help, de los Beatles, data de 1964. Fiebre de sábado por la noche del año 78 con John Travolta y música de los Bee Gees había conquistado el mundo. Ya existía también la costumbre de producir videos que acompañaran los singles o samples que las compañías lanzaban para promover los discos de sus figuras. Pero la cadena televisiva Warner dio un paso más y lanzó su canal de cable dedicado exclusivamente a los videos musicales. Music Television, más conocido como MTV. El 1 de agosto de hace 35 años comenzó a emitir, inaugurando una era, la del videoclip, que no solo transformó la música, sino que tuvo también una gran influencia en todas las producciones audiovisuales, al punto que tuvo sus exagerados apologistas, como el politólogo argentino Oscar Landi con su libro Devórame otra vez en 1992. A modo de declaración de guerra y arenga, el primer video emitido por MTV, según el testimonio de diferentes fuentes, fue Video Killed the Radio Star, el video que mató a las estrellas de la radio, de la banda The Buggles, que no tuvo más éxitos que este, tema en el que, con un toque de melancolía, la cantante declara: la imagen llegó y destruyó tu corazón. Pictures came and broke your heart. Fuente. Acá aparece, ¿cierto?, la fuente de la cual se saca la información. Luego dice, ¿cuál es la idea principal del segundo párrafo? Nosotros trabajamos, ¿cierto?, comprensión literal a través de la extracción de la información. El tema general, ¿cierto?, tenemos que buscarlo como idea principal en el segundo párrafo. 6 dice, ¿en qué año empezó a transmitir el canal Music Television? 7 dice cuál es la idea principal del tercer párrafo. De esa manera nosotros vamos ejercitando el contenido. Tenemos el texto 3 que dice de MTV a YouTube, la metamorfosis del videoclip. ¿Qué es una metamorfosis? Es un cambio, es una mutación. Paso de ser un elemento a otro completamente distinto. Ese concepto más evidente nosotros lo podemos encontrar en un libro que se llama La Metamorfosis de Franz Kafka, donde Gregorio Samsa, que es un ser humano, se va transformando poco a poco en una cucaracha. De ahí viene, ¿cierto?, el concepto de metamorfosis, un cambio radical de un estado a otro. Entonces, comenzamos con la lectura y dice, número 1, párrafo 1, los puristas se remontan a los años 30. Aseguran que fue Carlos Gardel, el cantante de tangos argentino, máximo exponente del tango de la historia, quien grabó el primer videoclip musical. En dicha década, el llamado Morocho del Abasto grabó cerca de 15 cortometrajes en los que él caminaba por las calles de Buenos Aires cantando temas como Garufa, Adiós muchachos o Volver. Estas producciones fueron dirigidas por Eduardo Morera y se estrenaron en el emblemático Cine Astral de la capital argentina. Otros críticos e historiadores llevan a la discusión al otro lado del Océano Atlántico y le atribuyen el primer videoclip a los Beatles. De acuerdo, como suele ser la norma, los 4 de Liverpool, es decir, los Beatles, remecieron la industria musical y concluyeron que para ahorrar tiempo y dinero, además de evitar las presentaciones en vivo en los tradicionales talk show de la época, como estelares en vivo donde te invitaban a conversar, era más fácil grabar un sencillo que enviaran a las diferentes televisoras. Eso les permitió estar en los hogares británicos cada noche mientras hacían una gira mundial. Las primeras producciones audiovisuales
de los Beatles fueron Rain y Paperback Writer, sacadas al aire en 1966, pero conceptualmente fue el video de Strawberry Fields Forever en 1967 con el que rompieron paradigmas y emplearon técnicas cinematográficas con imágenes psicodélicas y saltos de escena temporales que, años después, fueron imitados por bandas como The Animals o Deep Purple. Ya para los años 70 o 70, 4 caras en forma de cruz que cantaban al unísono Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnífico, oh, oh, iniciaron un periodo de transición hacia una nueva industria que encontró en el videoclip la forma ideal de marketing para un grupo de rock. A comienzos de los 80, todos los directivos de las grandes disqueras a nivel mundial les exigieron a sus artistas más importantes que grabaran audiovisualmente 1 o 2 sencillos. El objetivo, posicionarlos en un canal que se venía ideando desde las oficinas de Warner Entertainment. Así fue como el 1 de agosto de 1981, Music Television, más conocida como MTV, transmitió Video Kill the Radio Star, The Buggles, del grupo The Buggles, y dio pie para que hasta entonces melómanos que imaginaban a sus bandas a través de la radio pudieran disfrutar de un canal que pasaba las 24/7 horas del día videos de sus artistas favoritos. Fueron 15 años en los que MTV transmitió música sin interrupción, hasta que el canal tomó la decisión, a mediados de los 90, de alternar su programación musical con series animadas como BBC Butthead, Daria y reality shows como The Real World. Debido a la falta de propiedad intelectual sobre los videos musicales y el bajo rating, la otrora cadena 100% musical buscó otras alternativas y entre 1995 y el 2000 redujo su programación de videoclips a un 36%. Al respecto, el entonces presidente de MTV, Van Fowler, aseguró que claramente la novedad de mostrar videos musicales se ha desgastado, por lo que debemos reinventarnos para una audiencia contemporánea. El ex productor de MTV y MTV2, Nigel Cox-Hagan, respaldó esa teoría y le dijo a la revista Billboard que por más cool que fuera la música y por más importante que fuera la marca, no generaba rating. La presión para los directivos había incrementado para que crearan más cosas cercanas a programas tradicionales y lo hicieron. Las cabezas de MTV decidieron satisfacer a una nueva generación que, ajena a la estética del glam metal que predominó en los 80 y aquel look desgastado del grunge de principios de los 90, olvidó los videoclips y tenían una necesidad voyerista sembrada por programas como Pimp My Ride, MTV Cribs y Jersey Show, con sus adaptaciones mexicanas, españolas e inglesas. YouTube y la caída de MTV. Tras su evidente transición a los realities, MTV eliminó la leyenda Music Television de su logo en el 2011. Trasladó el ejercicio nostálgico de transmitir las 24 horas del día videoclips a otros canales de su conglomerado de medios como VH1 Classic o MTV Jams. Pero la llegada de la plataforma de streaming YouTube en el 2005 supuso la caída del imperio. En relación a esto, Jimena Vargas, Audiovisual Artist and Repertoire de Sony Music Colombia, le dijo a la agencia Anadolu que al parecer el Internet y las plataformas como YouTube, MTV perdió su modelo y dejó de ser el único medio de comunicación que presentaba videoclips. Se olvidó de su componente original que lo hizo reconocido en todo el mundo. Al haber una migración del público joven que ya no estaba encontrando en la televisión los contenidos musicales que le interesaban, se fueron al Internet. Por lo mismo, MTV
tuvo que replantear los formatos que presentaba a unas audiencias más masivas y transversales. MTV optó por llenar su parrilla con contenidos que antes habían producido y que sabían les funcionarían, los realities, agregó Vargas. Con el cambio de formatos de la televisión al streaming para consumir videoclips, la manera de hacer los contenidos también evolucionó. Al llegar YouTube nuevamente, se exploraron las formas en las que se iban a presentar visualmente las canciones y se cambiaron las lógicas de producción. Acá aparece la fuente de donde se saca la información del texto que acabamos de leer. Entonces contestamos las preguntas. Dice, a partir de la información dispuesta en el texto, ¿a quién se le atribuye realizar los primeros videoclips? Ahí sabemos que tenemos una disputa entre, donde aparecía acá en el texto, teníamos una disputa entre Gardel y los Beatles, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra melómano? Según lo que hemos visto, según el contexto, nosotros podemos sacar, acá aparece el contenido de melómano, sabemos que melómano es aquel que estudia o que escucha gran variedad de música, sin definir una tendencia en particular. Es decir, es aquel que escucha de toda música. Según el texto, ¿por qué los jóvenes con gustos musicales emigran de la TV a Internet? A. Porque los videoclips ya no eran novedad para ellos. B. Porque ya no encontraban contenidos musicales que les importaran. C. Porque MTV perdió su modelo y dejó de tener el componente que lo hacía único. D. Porque MTV se olvidó de su componente original que lo hizo reconocido. La opción correcta es la opción contenidos, videoclip. Claro, la opción correcta es la letra B. ¿A quién refiere la expresión los cuatro de Liverpool? Lo dijimos cuando estábamos leyendo el texto, ¿cierto? En primer lugar, se hablaba en el párrafo 3, condiciones, acá es el aire, acá. Hablábamos en el párrafo 3, se habla de que los primeros, supuestamente, al otro lado, ¿cierto?, del Atlántico, teníamos que habían sido los Beatles. Se toma de la idea de los Beatles para comenzar el párrafo 4, cuando nombra a los cuatro de Liverpool. La pregunta 12 dice, ¿cuál es la idea principal del párrafo 5? Párrafo 5 lo tenemos por acá, donde se habla acerca de cómo se hicieron las primeras producciones de los Beatles y de otros artistas. Dice, las estrategias para estar vigentes de los cuatro de Liverpool, las primeras producciones audiovisuales de los cuatro de Liverpool, la transición a la nueva industria de los cuatro de Liverpool y los inicios musicales de los cuatro de Liverpool. La opción correcta, según este párrafo, sería la opción habla acerca de las estrategias, es decir, la opción correcta es la opción A. 13. ¿Cuál fue una de las medidas que tomó MTV para afrontar la baja de rating? Letra A, disminuir la cantidad de música que transmite e incluir formatos como reality shows y series animadas. B, mantener la cantidad de música que transmitía e incluir formatos como reality shows y series animadas. C, incluir reality shows, series animadas y llenar su parrilla con contenidos conocidos y probados. D, incluir reality shows, series animadas y traspasar mucho de su contenido a YouTube. Opción correcta, letra A. Acá tenemos preguntas de comprensión de qué era lo que yo sabía antes, solía pensar que era y ahora sé lo que es respecto de lo que significa la comprensión literal y el uso de las instrucciones. Entonces, como retroalimentación de la clase del día de hoy, lo que nosotros hemos visto hoy fueron principalmente los elementos que componen un texto y cómo los tenemos que identificar. Tenemos principalmente el tema, que es de qué se trata el texto,
tenemos la idea principal, que habla acerca de la idea más importante que el autor quiere proponer respecto del texto y en su tema. Y tenemos las ideas secundarias, que son la información específica que se extrae de la idea principal. ¿Puede ser menos importante? Sí, puede ser menos importante, pero sí es complementaria para la idea principal. También vimos que para poder sacar las ideas principales del texto y poder ir suprimiendo o incluyendo contenidos que nos pueden servir, tenemos la técnica de la supresión o la omisión, tenemos la técnica de la selección, donde vamos buscando el contenido más relevante, el de la generalización, donde se abstraen o se disminuyen o se expanden las características particulares de una serie de objetos que son complementarios al tema, y tenemos la integración o construcción, donde creamos una nueva proposición que sustituye en conjunto las proposiciones dadas, es decir, una oración que resume la idea principal del texto. Bien, si se dan cuenta, los textos son bastante interesantes con respecto a elementos que nosotros vemos hasta el día de hoy. Seguimos utilizando YouTube para poder ver nuestros videos musicales, y también utilizamos, por ejemplo, las plataformas y vemos en la televisión todavía MTV y videos de música clásica. Estimados alumnos, espero que esta clase haya contribuido a una buena comprensión lectora de acuerdo a los contenidos que van a ser evaluados en nuestra prueba. Que estén muy bien. Hasta luego.